Muy buenos días a todos y todas quienes nos escuchan y quienes están participando en esta mesa. Eh, Vamos a desarrollar el tema de políticas públicas e institucionales de gestión de datos, buenas prácticas en Brasil, Colombia y Argentina. Soy Saray Córdoba y me corresponde coordinar esta mesa con tres participantes, amigas muy queridas, que dieron inicio hace ya bastantes años del Virredial, de los primeros Virrediales. Y hoy tenemos la participación de ellas para hablar del tema de las políticas de datos. Me refiero a Caterina Marta Groposo Pavão, de la Universidad Federal do Rio Grande do Sul, Brasil, a Marisa Justi de la Universidad Nacional de La Plata, Argentina, y Margarita Lisowska de la Universidad del Rosario, Colombia. Eh, Antes de empezar, ellas van a participar con una intervención de cada una, pero voy a presentarlas para que el público pueda comprender mejor por qué ellas están aquí con nosotros. Em, En primer lugar, Caterina Groposo viene de Brasil, como ya dije, es licenciada en biblioteconomía por la Universidad Federal de Rio Grande do Sul de Brasil, máster y doctor en comunicación e información por el programa de posgrado en comunicación e información de la misma universidad. Actualmente es docente de la Facultad de Biblioteconomía y Comunicación de la Universidad Federal de Rio Grande do Sul y el programa de posgrado en Ciencias de la Información de la Facultad de Biblioteconomía y Comunicación de la misma universidad. Es directora del Centro de Documentación y Acervo Digital de Investigaciones, órgano auxiliar de la Facultad de Biblioteconomía y Comunicación, que tiene como objetivo apoyar la investigación científica, tecnológica, artística y cultural realizadas en esa universidad a través de la curación de activos digitales de investigación nativos o de la digitalización para permitir su reutilización, validar resultados, mantener datos de observación, utilizar los datos en la enseñanza y para el bien público. Como pueden ver, es una persona que ha trabajado en este campo desde bastante tiempo y que tiene una gran experiencia. En segundo lugar, tenemos a Margarita Lisowska. Ella es magíster en bibliotecología e información científica de la Universidad Jagiellona, no sé cómo se pronuncia, de Cracovia, Polonia. Especialista en administración de empresas de la Universidad del Rosario y especialista en gerencia y gestión cultural, ambas de la Universidad del Rosario en Bogotá, Colombia. Es facilitadora certificada de la metodología Lego Serious Play y desde el año 99 se desempeña como la directora del Centro de Recursos para el Aprendizaje y la Investigación, el CRAI, de la Universidad del Rosario. Cuenta además con amplia experiencia en implementación de procesos de cambio en las bibliotecas universitarias, nuevas tecnologías, ciencia abierta y visibilidad académica en la web. Fue coordinadora técnica del proyecto La Referencia, financiado por el BID, participante del proyecto Creación de la Biblioteca Digital Colombiana, de ECOL, fundadora de la Conferencia Internacional sobre Bibliotecas y Repositorios Digitales, Virredial, y tutora de cursos virtuales sobre repositorios digitales para organización universitaria interamericana. Y por último, Marisa Justi, de la Universidad Nacional de La Plata, Argentina, y de la Comisión de Investigaciones Científicas. Ella es ingeniera en telecomunicaciones, profesora en letras y doctora en ciencias informáticas por la Universidad Nacional de La Plata. Dirige el Previ CEDICI de la Universidad Nacional de La Plata, que dicho sea de paso, tiene uno de los repositorios más fuertes de la región latinoamericana. Ambos dedicados a la gestión, y un centro propio de la Comisión de Investigaciones Científicas, dedicados a la gestión de la información académica, científica y de extensión. Es profesora de posgrado en la Facultad de Informática de la misma universidad e investigadora principal de la SIC. Preside el Consorcio Iberoamericano para Educación en Ciencia y Tecnología.
Integra el Comité de Expertos del Sistema Nacional de Repositorios Digitales y el Consejo Asesor en Ciencia Abierta y Ciudadana del Ministerio de Ciencia y Tecnología e Innovación Productiva, MINCIT. Es parte del Comité Organizador Permanente de la Conferencia Internacional Birredial ISTEC y sus líneas de investigación incluyen la ciencia abierta, los repositorios institucionales, incluyendo los datos, la preservación de objetos digitales a largo plazo y la auditoría y certificación de repositorios. Como pueden ver, tenemos 3 personas expertas en el campo que van a compartir su experiencia, y para darles más tiempo a su intervención, vamos a comenzar con Caterina, a quien le cedo la palabra. Adelante, Caterina. Bueno, primero, muchas gracias por invitarme. Le agradezco la organización del evento. Es un placer estar con mis amigas aquí, las 3, a Marisa la vi hace muy poco, a Saray hace muchos años que no la veo, pero igual estoy siempre leyendo lo que Saray publica, lo que escribe en los grupos, entonces la acompaño de cerca. Gracias, y bueno, voy a empezar entonces, voy a hablar un poco de un portuñol, porque algunas palabras a veces me faltan en español. Voy a compartir aquí mi pantalla. A ver, aquí. ¿Ustedes la ven? Adelante, la vemos perfectamente. ¿Así? ¿Está bien? ¿Lo ven? Bueno, entonces yo le voy a... el título de esta mesa entonces es Políticas Públicas e Institucionales de Gestión de Datos, Buenas Prácticas en Brasil, Colombia, Argentina. Bueno, les voy a hablar sobre Brasil y contarles un poco de cómo ha sido cómo llegamos a los datos en Brasil. Claro, voy a hacer una historia. Saray, por favor, me controlas el tiempo porque... Claro. Bueno, gracias. Y les voy a contar entonces un poco de cómo empezamos. Entonces voy a empezar con las políticas y las iniciativas nacionales e institucionales de acceso abierto que empezaron en 2001 con el Instituto Brasileiro de Informação em Ciência e Tecnologia, que criou um programa de bibliotecas digitais brasileiras. Bueno, no traducí los slides porque me resultó más fácil hacerlo así, pero les pido perdón porque no me dio el tiempo. Y entonces en 2001 crearon este proyecto para las bibliotecas digitales. Y en 2002, aquí en puse un poco de lo que estaba pasando en Brasil y lo que pasó en mi universidad para que tengan una idea de cómo fuimos avanzando. En 2002, entonces, nosotros nos integramos a ese consorcio brasileiro de tesis y disertaciones y implantamos, entonces, la biblioteca digital de mi universidade, a Universidade Federal do Rio Grande do Sul, em Porto Alegre, no sul do país. E a partir da biblioteca, a partir da biblioteca digital de tesis e dissertações, claro que houveram muitas portarias, resoluções, puse aqui só as mais importantes, que foi a que criou a biblioteca digital, e uma que considero importante porque en 2005 también se estableció la obligatoriedad del depósito de las tesis en el repositorio. Bueno, voy a dar un salto para no aburrirlos tanto. En 2007 hubo una iniciativa nacional de un proyecto de ley que empezó a tramitar en la Comisión de Ciencia, Tecnología, Comunicación e Informática, que definía mecanismos de registro, diseminación, maximización de la producción científica brasileira en acceso abierto. Pero ese proyecto no tuvo éxito, durante varios años se intentó
colocar ese proyecto en votación, pero hasta hoy nunca fue votado. Pero en 2007, entonces, el IBIC, de nuevo, intentó crear un proyecto, un proyecto piloto de repositorios institucionales con 6 universidades. Unicamp, USP, mi universidad, Universidad Federal de Río de Janeiro, de Pernambuco y Universidad Federal de Amazonas. Pero ese proyecto también fracasó. Entonces ven que no fue fácil esa trayectoria. Pero como ese proyecto fracasó, nosotros creamos, no paramos de trabajar y continuamos trabajando en el repositorio, y en 2008 entonces nosotros creamos LUMI, que muchos de ustedes lo deben conocer tal vez, y hemos tenido una buena posición en el ranking Webometrics desde 2008. Y en el último, de ahora de junio de 2022, estamos en segundo lugar. Claro, muchas políticas vinieron junto con LUME para que él se convirtiera en el repositorio institucional bien colocado en ese ranking, ¿no? Y en 2009, entonces, LIBIC volvió con otro proyecto piloto con otras universidades. Nosotros continuamos en ese proyecto y se incluyeron otras universidades, y ahí sí, esa idea fue implantada y los repositorios entonces empezaron a nacer. Eso fue en 2009, pero aún tenemos algunas universidades, no las universidades federales, pero universidades menores de los estados, por ejemplo, que algunas todavía no tienen su repositorio funcionando en su totalidad. Y cortando un poco, a partir de los repositorios se empezaron a crear redes de repositorios. Entonces, cada región brasileña, que somos, como pueden ver, ahí somos 5 regiones, como pueden ver en el mapa, cada región fue creando sus redes, creando sus políticas de acceso, de uso, políticas más regionales que atendieran las condiciones regionales. Pero en 2021, cuando ya los repositorios de datos empiezan a ser creados en Brasil, en verdad antes de 2021, entonces esas redes regionales se reunieron, se juntaron para crear la red brasileira de repositorios digitales. Entonces, los repositorios institucionales, como los llamábamos antes a los repositorios de producción científica o de publicaciones, pasamos a llamarlos repositorios digitales, y entonces esas redes empezaron a incluir los repositorios de publicaciones y los repositorios de datos. Ahora les voy a contar entonces sobre los repositorios de datos y la ciencia abierta. Lo que pasó con todo eso. Bueno, nosotros empezamos con una ley en 2011, Ley de Acceso a la Información, que reglamentó el derecho constitucional de acceso de los ciudadanos a la información pública y se aplicaba a los 3 poderes de la Unión. Esta ley representó un importante paso para la consolidación del régimen democrático brasileño y para fortalecimiento de las políticas de transparencias públicas. Entonces vean que en 2011 ya había una semillita de lo que deberían ser que deberíamos depositar los datos y las informaciones públicas de gobierno. En 2011 Brasil se integró al OGP, no sé cómo lo dicen ustedes, bueno, pero esa es la parcería para el gobierno abierto. Brasil fue uno de los cofundadores de esta parcería y viene trabajando sobre esto para fortalecer los principios, las prácticas y avanzar en dirección a la construcción de un Estado más abierto.
La OGP tiene como objetivo principal difundir e incentivar globalmente práticas gubernamentales relacionadas aos princípios de transparência, participação social, responsabilidade solo eso. Bueno, entonces voy a ser más rápida. Entonces, después tuvimos en 2014 el Marco Civil de la Internet y el cuarto plano de la OGP fue cuando empezaron a aparecer los datos, ecosistema de datos abiertos, innovación de gobierno abierto. El cuarto plano, ahí, a partir de ese cuarto plano, la RNP y CNPq se reunieron para crear un proyecto donde surgió el RDP Brasil, que el profesor René presentó algunas cosas antes. Después, entonces, el profesor René también faló de la Ley Geral de Protección de Datos Personales de 2018, que también nos sirve para, como él dijo, para gobernanza de los datos. Y en el quinto plano de la OGP es donde aparece mucho la gestión de los datos, las informaciones sobre datos abiertos, los derechos humanos, pero principalmente en uno de los planos apareció entonces la transparencia en ciencia, nuevos mecanismos de evaluación para avances de la ciencia abierta. Y ese desafío era superar los retos para la implantación de las directrices y métricas de evaluación que impulsionaran prácticas de ciencia abierta. Bueno, con esto se creó el RDP, empezó a trabajar para crear los repositorios institucionales. No voy a decir esto, y uno de los objetivos entonces es apoyar acciones nacionales con vistas a la elaboración de las políticas para la ciencia abierta. Entonces hemos trabajado con las instituciones para crear esas políticas, entre otras cosas, claro. Y también nuestro, no sé cómo se dice, arcabouço, nuestro conjunto de actividades, subrayé aquí una de las partes importantes, que son todas las políticas, no solo la política de la ciencia abierta, pero también ayudar a las instituciones con las políticas de sumisión, acceso, uso, evaluación y selección de datos de investigación. Bueno, aquí entonces les dejo, para no ir más, les dejo las informaciones sobre el RDP Brasil, porque también nosotros precisábamos capacitar, treinar, no solo los bibliotecarios, pero también los investigadores. Entonces, creamos también materiales de capacitación que, si ustedes quieren usarlos, están en abierto. Entonces, los videos, los cards, para hacer pequeñas, para alinear conocimiento entre bibliotecarios y investigadores. Bueno, muchas gracias. No sé si me pasé un poco el tiempo, pero después les respondo algo si quieren. Sí, muchas gracias, Caterina. Muy interesante su exposición. Esperamos que después haya preguntas para los participantes, que pudiéramos complementar sus exposiciones con puntos de interés. Vamos a continuar con Margarita, de la Universidad del Rosario de Bogotá, Colombia. Adelante. Perfecto, muchas gracias. Igualmente, estaré pendiente del tiempo. En caso de nosotros, o en caso que quiero exponerles una exposición más institucional, un aterrizaje institucional en una universidad privada que se llama Universidad del Rosario de Colombia, sobre la gestión de datos de investigación. Entonces, no me deja pasar. Ya. Entonces, en nuestro caso, el Centro de Recursos para el Aprendizaje y la Investigación siempre ha liderado
estas iniciativas de promoción de lo abierto, de cultura de lo abierto, desde que en 2007 en Colombia apareció el proyecto de la Biblioteca Digital Colombiana, pues hemos trabajado ininterrumpidamente en promoción y materialización de estas iniciativas. Por lo tanto, pues desde 2008, más o menos a la misma época de lo que Caterina habla de su repositorio, nosotros también creamos nuestro repositorio institucional. Dos años después, el portal de las revistas. En 2011, la primera conferencia Viredialistec que hoy estamos presentando en marco de esa conferencia se desarrolló precisamente en la Universidad del Rosario. En 2016 ya empezamos a trabajar sobre política institucional de acceso abierto y lo pudimos expedir. En 2017 firmamos declaración institucionalmente, una de las declaraciones abiertas, y fue Declaración de Berlín, como una de las pocas universidades en América Latina y creo que la única en Colombia. Y en 2019, pues ya dimos salto al modelo institucional de ciencia abierta. Entonces, digamos, hemos tenido siempre, aunque hemos trabajado con otros estamentos universitarios, pues realmente el liderazgo siempre consistió en proponer y jalar, digamos, en el lenguaje colombiano, todas estas iniciativas abiertas. Bueno, en nuestra aventura, yo lo llamo aventura porque realmente ha sido aventura de política de gestión de datos o manejo de datos de investigación, empezó en 2018. Entonces, empezamos a trabajar en general en políticas de datos de investigación, ver qué pasa con los datos, quién los produce, cuáles son los problemas, cuáles son los retos, más allá de datos abiertos, simplemente datos de investigación en principio. Y de esta manera en 2018 pues, pudimos expedir esta política institucional donde queríamos visibilizar la importancia que tiene la institución en gestión de datos de investigación, definir también objetivos de esta política, establecer compromisos institucionales y también de investigadores con gestión de datos de investigación en general, y manifestar que se espera precisamente de los investigadores como protagonistas de gestión de datos, porque ahí nos dimos cuenta que pues que no podemos hablar de gestión de datos en esfera institucional si los investigadores pues no son protagonistas de este proceso. En este sentido, a partir de la política, pues se creó el repositorio de datos de investigación institucional y servicios de apoyo. Entonces, de esta manera, pues pudimos generar como como todo un ecosistema para soportar gestión de datos de investigación en nuestra universidad. La política institucional, como les decía, es una política general de gestión de datos donde la universidad se compromete a apoyar los datos en abierto, pero siempre con la consigna que internacionalmente se conoce, tan abierto como sea posible y tan cerrado como sea necesario. De esta manera, pues pudimos generar una tranquilidad también en los investigadores, que quien decide si abre o no los datos, pues son ellos, o eventualmente los compromisos que tengan, por ejemplo, en proyectos de investigación. En caso, entonces, de servicios para gestionar los datos de investigación, pues abrimos dos principalmente: un apoyo a los investigadores en creación de plan de gestión de datos, porque nos dimos cuenta que pueden existir muchos formularios, muchas plantillas, pero realmente a la hora de hacer un plan de gestión de datos, los investigadores tienen muchas preguntas y pues es bueno tener a alguien experto al lado
que puede explicarles, darle las respuestas. Entonces, por lo tanto, desde CRAI prestamos este servicio para construcción de plan de gestión de datos. También creamos desde desde CRAI, perdón, repositorios de datos de investigación, pero también tenemos un servicio relacionado con cómo depositar los datos en Dataverse, cómo llenar los metadatos, cómo generar, por ejemplo, qué tipo de licencias asignar, etcétera, etcétera, porque también en esto hay unas preguntas de los investigadores y pues ha sido súper útil este servicio. Nuestro repositorio de gestión de datos también está hecho en Dataverse, pues uno de los primeros en nuestro país que hemos creado. Y pues hoy en día 82 investigadores pues participan y tenemos 50 datasets abiertos que precisamente en este momento se une con lineamientos institucionales de ciencia abierta que estamos generando desde más o menos el año 2019. Estamos generando toda una discusión institucional alrededor del tema. Cuando quieran pueden ver en esta página web cienciaabiertaurosario.edu.co encontrar nuestro modelo que se soporta en 5 pilares, que ahorita pues no los voy a exponer porque no es el tema de la conferencia, pero uno de los pilares de este modelo son precisamente datos de investigación en abierto, lo que nos permitió pues tener como toda una conversación institucional alrededor de este tema. Y rápidamente, ya para terminar, los resultados. Entonces, ¿qué resultados hemos tenido? En servicios, durante los 3 años que hemos empezado los servicios en año 2020, entonces hasta septiembre de este año, pues hemos prestado 126 asesorías a 101 usuarios únicos, de los cuales 56 son profesores de carrera, que son aquellos profesores pues, que son de core de la universidad, 16 profesores de hora cátedra y también a los estudiantes, que esto empieza a generarse una dinámica que los investigadores invitan a sus estudiantes, semilleros de investigación, para que los acompañen en este proceso. Como pueden ver, los primeros 2 años, y esto para tranquilidad para los que apenas van a empezar, los primeros 2 años pues no fueron tan fructíferos como este año 2020, donde empezamos a popularizar mucho más este tema. En términos de tipo de asesoría, empezamos a trabajar también en la asesoría en sensibilización, pero principalmente el plan de gestión de datos pues ha tomado una fuerza, asesoría y acompañamiento en el plan de gestión, en creación de plan de gestión de datos, ha tomado una fuerza grande porque hemos, conjuntamente con departamentos de investigación, hemos creado una obligación de proyectos que se presentan al fondo interno de financiación interna de la universidad, obligatoriamente tienen que venir acompañados en plan de gestión de datos, y eso fue uno de los elementos, obviamente no único, pero uno de los elementos que disparó esta parte. Y también el depósito y uso del repositorio institucional, donde podemos responder las dudas, si puedo abrir los datos, qué consecuencia tiene, todos esos datos que normalmente los investigadores tienen. También se ha disparado mucho porque lo que hemos visto a veces que los investigadores necesitan depositar, cumplir con unas obligaciones, por ejemplo, de los organismos financiadores, y no necesariamente saben cómo y dónde hacerlo. Muchas gracias. Gracias, Margarita. El tiempo se nos agotó. Muy interesante la exposición, y tenemos en el chat el enlace al portal de Ciencia Abierta de la Universidad del Rosario para que podamos comprender mucho mejor o ampliar, sacar dudas de este proceso tan interesante de una universidad de América Latina que ha ido a la vanguardia en este campo. Recuerdo en el 2011 con el Birredial que asistimos en
en Bogotá, en la Universidad de Rosario, y ahí fue donde primero hablamos de repositorios y vean cómo han avanzado nuestros colegas. Muchas gracias. Vamos a seguir con Marisa, con su experiencia. Bueno, cómo no, ahí voy a compartir. Hay algo por lo que no estoy pudiendo compartir mi pantalla, tremendo. Tal vez tengo habilitada la compartición porque el otro día pasó algo exactamente esto mismo y solamente podía ver porque habían puesto una forma de compartición que solo permitía ver mi escritorio y no me permitía ver lo que tenía en internet. ¿Será? Ya, tal vez alguien pueda ayudarnos. Voy a salir, ¿sabes qué? El Voy a... mío estaba en internet, Marisa, porque estaba en Drive y lo pude compartir. No sé por qué. A ver, voy a reintentar ahora, discúlpenme por favor, a todas luces se escapó el asunto. ¿Ahora sí? ¿Me están viendo? No, no A te ver, vemos. bueno, voy a reintentar. Sí, ahora creo que me van a ver. Ahora sí. Ahora sí. Bien, perfecto. Bueno, menos Bueno, mal. todavía no te vemos. Ya, ahora sí. Ahora no pongo en modo presentación. Bueno, lo mío, como nos habíamos puesto un poco de acuerdo con las chicas, es un intermedio. Es un poco el relato a nivel nacional, eh, orientado en las 3 preguntas que se habían planteado, y un poco a nivel de una de las instituciones con la que trabajo, que es la Comisión de la Universidad Nacional de La Plata. Entonces, hitos que voy a marcar dentro de mi universidad, la Universidad Nacional de La Plata, que consideramos importante. En el año 1990 la universidad se asocia al ISTEC y en el 99, acompañando al ISTEC en la reunión de Santa Fe de Nuevo México, Estados Unidos, como parte del consorcio, firma el lanzamiento de la iniciativa de archivos abiertos en aquel entonces. Entre el 2001 y el 2003 implementamos el CEDICI, el Repositorio Central Institucional de la Universidad Nacional de La Plata. Sale a la luz del mundo en el 2003. Es decir, que como ustedes pueden observar, estos eventos son casi en el primero de ellos previo a las 3B y el segundo sale en el momento que dos de las declaraciones de acceso abierto. En el 2006, también en el marco de la UNLP, se crea otro repositorio de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación. En el año 2009 se asiste a la primera reunión a nivel nacional del Ministerio de Repositorios Argentinos. Se había hecho un relevamiento y asistimos como parte de la UNLP, los dos representantes de repositorios que ya existían. En el 2011 se crea la propuesta a nivel nacional del Sistema Nacional de Repositorios Digitales e integramos el comité de expertos desde la Universidad Nacional de La Plata, varias instituciones. También en ese año 2011, desde la UNLP, se hace una ordenanza de obligatoriedad de depósito de tesis de posgrado. Entre el 2012 y el 2015 participamos en la elaboración de encuestas e informe del estado de situación de repositorios a nivel de Argentina, directrices técnicas y el borrador de la ley de la que voy a hablar, así como su propuesta de reglamentación. En el 2013 ya la Universidad Nacional de La Plata se asocia y empieza a participar de COAR. En el 2018 participa en la génesis de Amelica, y en algunos de los grupos de trabajo de Claxo. Del 2020 para adelante participa en el portal de datos primarios en acceso abierto DACITAR de la Argentina,
y del 2021 para adelante participamos en el Consejo Asesor de Ciencia Abierta y Ciudadana del Ministerio. Nos resultaba importante contar de la ley, porque a nivel de Argentina hay una ley que, si se cumpliera en todos sus aspectos, sería fantástica, porque la ley 26.899 lo que tiene como objetivo es garantizar que la producción científico-tecnológica dé resultado de trabajo de organismos que son financiados por recursos públicos, esté disponible, esté en acceso abierto, en repositorios propios o compartidos, y tiene una reglamentación que es la 753. La ley sale en el año 2013, la reglamentación en el 2016. Tiene un articulado muy sencillo. El primer artículo obliga a las organizaciones, a las instituciones que reciben financiamiento del Estado Nacional a crear repositorios de acceso abierto propios o compartidos donde esté toda la producción. La segunda también se extiende para que se pueda acceder en esos repositorios a los datos primarios de investigación, y se creen políticas institucionales al respecto. La tercera establece la obligatoriedad que dice que para recibir un subsidio o financiamiento, cualquiera de estas instituciones tengan que haber cumplido con esta cuestión. La cuarta establece la obligatoriedad de compatibilizarse a unas directrices establecidas a nivel nacional. El quinto artículo establece la obligatoriedad para los investigadores, tecnólogos, docentes, becarios, etcétera, etcétera, de depositar, tanto sea la producción, llamémosle textual, cuanto los datos en esos repositorios. Se establecen las excepciones, derechos de propiedad industrial, como se imaginarán ustedes, datos sensibles, excluyendo explícitamente cualquier acuerdo con cualquier editorial o revista que el autor haya establecido, ya que se sabe que las editoriales no financian una investigación. Y después se establece plazos diferentes de excepción para el caso de que se reciba un estipendio o regalía por venta de la obra, o existe una editorial propia. No es excepción, es cambio en los plazos, así como, digamos, para cualquier cuestión que atente contra los llamados derechos personalísimos. El artículo 6º, en caso, establece que si hay una excepción o si hay un plazo tardío, se liberen los metadatos y se libere el dato, es decir, la información completa cuando haya finalizado el plazo. Y después establece cuáles son las funciones del ministerio, establecer estándares de interoperabilidad, promocionar esta ley, promover y brindar asistencia técnica e implementar las medidas necesarias para cumplir con la ley. Y así también establece en su artículo 8 que el incumplimiento deja afuera tanto a los organismos como a las personas de financiamiento. Fíjense ustedes que allí ustedes pueden observar a la izquierda el Sistema Nacional, el cosechador del Sistema Nacional de Repositorios Digitales, a nivel de Argentina, que después alimenta a la referencia, la cantidad de recursos con los que cuenta, y a la derecha el DACITAR, es decir, el cosechador de datos a nivel nacional. Allí estamos aportando el CEDICI. Fíjense ustedes que nuestro repositorio institucional también tiene datos, alberga datos, aunque es un repositorio implementado en DSpace. Hemos acondicionado las cuestiones y es el mayor aportante tanto al Sistema Nacional del SNRD cuanto al DACITAR. ¿Qué obligaciones tiene a nivel nacional? Tienen a nivel tanto nacional como institucional, y las personas están allí en ese cuadro un poco resumidas para que después las vean ustedes con más calma
cuando analicen la presentación. Y bueno, ¿qué está monitoreando el Ministerio a nivel nacional? Repositorios de acuerdo a las directrices, repositorios con publicaciones y datos primarios de investigación, planes de gestión de datos y políticas institucionales. ¿Cuál es el estado de situación? Fíjense ustedes que de más de 100 y pico de instituciones que hay en el país que deberían cumplir, 57 están adheridas al sistema nacional, hay 69 repositorios adheridos porque alguna institución como la nuestra, la UNLP, tiene más de un repositorio, yo hablé solamente de 2, 45 están cosechados y 24 quedan restantes, 12 incluyen conjuntos de datos, 3 instituciones solamente cumplen con el plan de gestión de datos, algunas instituciones tienen más de un repositorio, como decía recién, esta información me ha sido suministrada por la Secretaría Ejecutiva del SNRD, por Paola Errilevich puntualmente. 51 instituciones... Se nos acaba el tiempo. Sí, han registrado ante el SNRD sus políticas y después aquí en la charla, ustedes lo pueden analizar después, qué es lo que les pasa a estas políticas, en lo que están mal y en lo que están bien. Y después, a nivel de nuestra universidad, nosotros tenemos que aprobar la política institucional de acceso abierto, exigir planes de gestión de datos, informar sobre las exigencias, eso no está todavía, e incorporar a los repositorios, a los circuitos de evaluación, así como articular, contar con los datos que se guardan en otro sistema a nivel institucional, que es el SIGEVA, de la producción de la institución, dar soporte técnico, promover la ciencia abierta. Estamos planteando la necesidad de educar en ciencia abierta desde el grado, y otras cuestiones más, como no gastar dineros en cuestiones de bases de datos pagas o APCs y demás, sino que estimular las prácticas de la ciencia abierta. Bueno, acá yo después, ustedes lo pueden ver, a nivel nacional se está incentivando el financiamiento para los distintos proyectos. Aquí hay un análisis en esta hoja de dónde se está planteando lo de la ciencia abierta, y nada más. Creo que llegué como justito al tiempo, y mil gracias de nuevo por estar aquí, ¿no? No se te escucha, Soraya. Sí, muchísimas gracias, Marisa. Ha sido una presentación muy interesante. Eh, no tenemos preguntas, pero podríamos dedicarnos estos minutos que nos quedan, como 3 minutos, a hablar un poquito sobre las experiencias de cómo fue que negociaron la aprobación de las políticas cuando las hay. Es un tema importante. Las políticas no siempre son conocidas, no siempre divulgadas. Por ejemplo, en la Universidad de Costa Rica, donde estamos, existe una política que dice propiciar el acceso abierto a los datos y a la información institucional mediante los mecanismos de comunicación oficial, con el propósito de poner a disposición de la comunidad nacional e internacional la producción académica y la gestión universitaria. ¿Cuántos conocemos esta política que tiene una vigencia del 2021 al 2026? Pregunto, ¿existe lineamientos claros, prácticas que hagan efectiva esta política? Entonces, eso es importante saber, bueno, cómo se negociaron, qué avances se obtuvieron, que ya no los han expuesto, pero también cómo monitorear los resultados, que Margarita nos expuso algo sobre esto, pero creo que en el caso de Marisa y Caterina no nos hablaron de ese monitoreo, de ese seguimiento a los resultados. Así, adelante, quien quiere, cualquiera. Bueno, yo justamente expuse la política,
a nivel nacional y el monitoreo a nivel nacional del cumplimiento de la ley. Y a la vez traté de mostrar todos los pendientes que tenemos a nivel institucional. Porque, por ejemplo, nuestra institución no tiene una política de acceso abierto, la Universidad Nacional de La Plata, aunque sí lo tiene la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación de la universidad. Ellos sí han elevado la política, que se eleva al SNRD para su registro y aprobación a nivel nacional. Pero nuestra universidad no la tiene. Entonces, nuestra universidad a nivel de política de acceso abierto, incluido el dato adentro de esta política de acceso abierto, tiene muchos pendientes. Por eso me gustó marcar ese lado negativo que apareció en las últimas hojas de la presentación. Tenemos mucho pendiente en ese sentido. Bueno, igual que Marisa, mi universidad también no tiene una política de acceso abierto, una política de ciencia abierta. Primero tendríamos que tener, después una de acceso abierto, de datos abiertos, no tenemos. Pero nacionalmente estamos trabajando para que intentar hacer un movimiento para que eso se cumpla. Por ejemplo, para que esos compromisos del Plan Nacional se cumplan en las universidades, por lo menos, porque el país, nosotros en Brasil también no tenemos una política nacional de ciencia abierta, de acceso abierto, nunca tuvimos. Bueno, ustedes vieron en 2007 se intentó algo relacionado a acceso abierto, pero no tuvimos suceso. Y entonces de ciencia abierta también no tenemos. Entonces estamos intentando hacer ese movimiento para que las instituciones creen sus políticas de acceso abierto y principalmente de ciencia abierta, que ahí abarca todo, después vamos bajando y cumpliendo las otras políticas. Por eso no tenemos todavía cómo hacer ninguna evaluación de quién cumple, quién no cumple. Claro que algunas instituciones tienen separadamente, ya, por ejemplo, la Universidad de San Pablo tiene la cuestión de los datos, de los planes de gestión de datos, que los tienen que cumplir y tal, algunas cosas isoladamente apenas. Pues yo no sé, yo puse los resultados tal como Saray lo dijo, pero tal vez solo quería decirle que como una buena práctica me parece para generar resultados es tener como un doliente dentro de la universidad. A veces pasa que las instituciones pues se abran de lo abierto y puede ser algunos investigadores pueden estar interesados, otros menos, pero no es suficiente tener una política, sino también hay que tener un doliente, alguien que realmente se preocupe que esto se materialice y que realmente se generan capacidades institucionales. Entonces, en nuestro caso, pues esto lo desarrolla el CRAI y por eso pudimos, digamos, también esto fue uno de los motores motivadores. Gracias a las tres. Tenemos dos preguntas que pienso que son importantes de atender. En primer lugar, Jorge Polanco nos dice que las políticas de ciencia abierta siempre están ligadas al proceso de evaluación de la ciencia, más cuando se limita acceso a las bases de datos y no pagos de APC. La pregunta es, ¿han tenido avances para cambiar los modelos de evaluación de la investigación en sus instituciones? Bueno, Pues, no sé, cualquiera. ¿Quién empieza? ¿Margarita? sí, yo tal como les mostraba y lo pueden ver en la página web, nuestro modelo, lineamiento que hemos creado, pues uno de los pilares, tenemos 5 pilares grandes. Uno, acceso abierto, que tiene que ver con acceso abierto a la producción, el tema de resultados, datos, y otro es precisamente evaluación o métricas responsables, ¿no? Yo creo que esto es una discusión que pues
que efectivamente se toma en este Congreso, pero hay unos, mejor dicho, nosotros de hecho, y lo pueden ver en nuestra página web, hemos generado como una especie de termómetro. ¿Cuáles aspectos en la Universidad de la Ciencia Abierta son como más desarrollados y seguramente el acceso abierto es uno que para nosotros está en verde, porque tenemos repositorio, tenemos depósito, autoarchivo, ya está definido, pues digamos, aunque, pero en general están definidos los temas. El tema de datos vamos como en amarillo todavía porque hemos generado todo esto, pero creemos que es una tarea para desarrollar. Y el tema de evaluación es una de las tareas tal vez más difíciles de lograr porque no depende solamente de una política, sino también de cómo se evalúan la ciencia y cómo se premian e incentivan los investigadores en nuestros países. Entonces, mientras esto no cambia, digamos, a nivel o no se pone en la palestra de la discusión nacional, es difícil que una institución pues lo haga y por eso a veces pues uno pensaría que esto todo tiene que ser coordinado. A nivel internacional, nosotros hemos hecho bastante bench sobre eso y pues aparecen algunas iniciativas como SNOW, esas métricas SNOW, pero tampoco tienen o sea, son iniciativas que nacen, pero después como que no tienen suficiente fuerza. Y yo creo que en la América Latina pues hay una discusión sobre este tema, pero creo que esto es en general una tarea pendiente en nuestra región. Bueno, ahora sí. Hace poco tuvimos un encuentro acá en la Facultad de Psicología, donde una de las cosas que más se conversó sobre ciencia abierta fue la evaluación abierta. ¿Y por qué se conversó? Porque yo al pasar en esta cosa tan rápida que hicimos, hablé de un consejo asesor de ciencia abierta y ciudadana. Entonces, estamos por entregar el borrador al Ministerio de Ciencia y Tecnología de las recomendaciones para avanzar en ciencia abierta en la República Argentina, a la luz de lo que fueron las recomendaciones finalmente aprobadas para noviembre-diciembre del 2021 de UNESCO. Y esas recomendaciones, que es un libro casi porque tiene cerca de 100 páginas, incluyen la evaluación abierta. Y bueno, participaron gente como la gente de Claxo, que como ustedes saben está FOLEC en Claxo, que ha puesto algunas cuestiones allí, y ellos particularmente, la gente de FOLEC, de Claxo, se hizo cargo de esa parte. A nivel de instituciones, aquí lentamente se han ido incorporando no solamente indicadores de naturaleza distinta, sino también otro tipo de obras que sabemos que el problema es que cuando uno hace la evaluación parece que contara como una maquinita, evaluación cuantitativa estúpida, cantidad de artículos, solamente artículos con tal factor de impacto o ubicados en el primer cuartil, etcétera, etcétera. Lentamente eso ha ido pasando y está. Hubo mucho empuje de las ciencias sociales y demás. Pero bueno, creo que a nivel nacional se va a dar un fuerte puntapié cuando se entreguen al Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación estas recomendaciones de ciencia abierta que incluyen la parte de evaluación abierta y transparente, que va a significar también que demos nuestra cara, pero que a la vez salgan otros productos, como ustedes saben, que son los productos que se derivan de las evaluaciones de los propios artículos realizadas de manera abierta, ¿no? Aquí en la universidad, nosotros tenemos hace muchos años, usamos la producción de los profesores, de los docentes, de los investigadores para generar indicadores de nuestra universidad. Pero si está en abierto o no, no es considerado.
¿no? A pesar de tener, nosotros tenemos el control de la producción científica desde 1988, 89 más o menos, tenemos el control y se generan esos indicadores para la universidad. Pero después con el repositorio no pudimos todavía avanzar para que se considere el abierto como algo importante también dentro de esa producción. Nacionalmente, los índices, los indicadores son los que ustedes ya conocen. Hay que publicar en revistas de gran impacto y todo eso. En las revistas nacionales están todas en un ranking. Entonces, cuando yo voy a publicar, quiero publicar en la revista A1, A2, B, lo máximo, en la C no quiero. Entonces, estamos siempre corriendo atrás de esos índices, de esos indicadores. Y en relación a los datos, creo que va a pasar lo mismo. Se pretende evaluar mejor quién deposita los datos, por ejemplo. Deposita los datos o quién coloca en abierto los datos de un artículo, por ejemplo, que publicó, y si publica los datos, mejor, será mejor evaluado, no sé. Porque estamos haciendo una investigación exacta con España, con la Universidad de Barcelona, donde estamos preguntando para los editores de revistas brasileras si esos tienen políticas de datos, por ejemplo, piden que los datos sean depositados también, sean abiertos, y hay editores de periódicos que ni saben de qué estamos hablando todavía, ¿no? Y fueron 1.300, casi 1.400 editores de revistas brasileñas que se les mandó una encuesta, y para después hacer una comparación entre España y Brasil. Entonces, si los editores no saben todavía lo que son los datos y por qué la importancia de colocar los datos, ¿cómo será que eso va a ser evaluado junto con el artículo, separado? Bueno, eso está todo todavía muy para discutirse, pero los rankings en Brasil y aquí en mi institución también se hacen de la forma como lo conocemos hasta hoy. Nada ha mudado, nada ha cambiado con el acceso abierto. Muchas gracias. Hay dos preguntas que quisiera unirlas porque tienen que ver con una preocupación que es muy importante. Se supone que el traslado a la ciencia abierta se relaciona con tres partes importantes: las políticas, la infraestructura y la capacitación. Y estas dos preguntas van en el sentido de cómo sensibilizar a los investigadores y docentes, cómo lograr esa motivación para que no pase lo que Catarina nos explica con los editores, pero también con los investigadores, cómo lograr que haya una apertura hacia compartir información y datos, si no es solamente decirlo, sino también desarrollar un proceso de capacitación y sensibilización. ¿Qué nos pueden decir al respecto? ¿Quién empieza? Si quieren, Sí, yo. Margarita. Listo. En este tema yo creo que es importante sensibilizar, pero creo que sensibilizar lo pueden hacer los mismos investigadores. Esto es lo que alguien dijo ya hoy aquí, que voz a voz. Yo creo que eso es importante. Yo creo que cuando los mismos investigadores, lo que nos pasó en la Universidad del Rosario, que nuestro primer profesor aliado en datos fue el quien tenía la necesidad de publicar un artículo donde le exigían los datos, depósito de datos y plan de gestión de datos, y él después se convirtió pues en nuestro aliado y el voz a voz. Pero yo creo, esto en temas de sensibilización, pero más que todo quería hacer un énfasis que me parece lo más importante es acompañar a los investigadores en tú a tú cuando están haciendo la gestión de datos, porque es ahí
yo puedo tomar todos los cursos, todo lo que existe, de hecho existe en el mundo muchos cursos, que podría tomar si esto quiero hacer, pero cuando me enfrento a, bien sea a Dataverse, a un depósito, bien sea a plan de gestión de datos, tengo preguntas, cosas que nosotros aquí sentados, por ejemplo, Creative Commons, ya todo el mundo dice, Creative Commons, pero para un investigador Creative Commons, pues no es tan, no, para todos es tan claro, inclusive qué tipo de licencias debe escoger. ¿Qué tipo, por ejemplo, Marisa está haciendo unas preguntas desde su expertise de preservación? Muchos no conocen, no tenemos la misma expertise. Entonces, yo creo que acompañar a los investigadores en estos procesos de tú a tú, no presumir que saben lo mismo que uno, o sea, y tampoco que no saben, pero pues acompañarlos en esta parte, digamos, técnica. Y por último, yo creo, y esto es lo que estamos próximos a lanzar en la universidad, estamos haciendo un curso de apropiación de nuestro modelo, un curso blended de apropiación de nuestro modelo para nuestra comunidad, pero que tenga un reconocimiento, en caso de nosotros se llama desarrollo profesoral, o sea que a los profesores tienen que hacer unos cursos durante el semestre que les dan puntos pues para poder seguir su carrera, y entonces no solamente hacer un curso desde biblioteca o desde dirección de investigación, sino que es toda una política y que podemos, o sea que este curso puede contar al profesor. Entonces, de esta manera, y porque en algún momento quisimos hacerlo presencial, pero entonces también vimos que es muy desgastante el tema de cada semestre hacer 1, 2 o 3 cursos. Entonces, por eso preferíamos hacer un blended en sentido de que lo virtual, lo teórico se puede enseñar virtualmente, pero acompañar este curso con unos encuentros sincrónicos presenciales o mediados por tecnología, donde él se puede responderle preguntas ya o inquietudes directas. Entonces yo pensaría que son esas 3 cosas que vale la pena revisar. Muchas gracias. ¿Quién continúa? Marisa. Bueno, yo estoy completamente de acuerdo con lo que ha planteado Margarita, porque la verdad es que, digamos, el espacio de los datos exhibe una complejidad que no tiene que ver con todo lo que vimos hasta ahora. Es decir, nosotros, los repositorios institucionales que guardamos publicaciones y que incluso teníamos formas de ayudarlo con licencias y demás, el dato, por relatar otro espacio de la necesidad de capacitación, además del plan de gestión de datos, para que realmente sea interesante y reusable, debe tener determinadas descripciones bien expresas y dadas. ¿Quién generó ese conjunto de datos? ¿Cuándo? ¿Dónde? Todo lo que sea propio y necesario para que realmente se cumpla aquella función posterior de la reproducibilidad. Porque, digamos, no queda la cosa hasta ahí de, el acompañamiento para que arme su plan de gestión de datos y para que guarde, no, porque el plan de gestión de datos es algo enormemente importante y les pone en la cabeza un poco el devenir de lo que tienen en el camino, pero no va a quedar ese dato ahí. La idea es que ese dato lo pueda tomar cualquier otra persona y reusarlo adecuadamente para reproducir esa misma investigación o para generar otra con otro conjunto de datos, pero siguiendo metodologías similares. Entonces, yo creo que el asunto es acompañar, y los datos son muy diferentes. Es decir, esto genera la necesidad aparte de tener equipos que acompañen a distintas áreas del saber. Porque, digamos, el dato biológico no es el mismo que el dato astronómico, no es el mismo que el dato de la Tierra, no es el mismo. Es completamente distinto, se toma de manera diferente, hay un aparato con lo que fuera. Y obviamente todas las otras cosas que van a sucederse, que son cómo guardamos esos datos, todo lo que pasa con eso y todo lo que hay que mantener para esos tamaños de datos de acuerdo al área del que se trata. Pero coincido plenamente con Margarita,
el acompañamiento es sumamente complejo y creo que es el elemento vital para realmente poder avanzar. Que realmente no solo que le encuentren el gusto a describir ese dato, a guardarlo, a que le sirva, a que tenga un DOI, que después se difunda y les dé mayor visibilidad, muchas cosas, pero para eso primero hay que acompañarlo. Muchas gracias, Caterina. Bueno, coincido con Margarita y Marisa, claro, pero quería colocar algunas cosas más bien sobre lo que Marisa estaba hablando y también juntarlo con lo que Margarita dijo. Por ejemplo, acá en mi universidad nosotros tenemos 120 bibliotecarios. Cada uno son 32 bibliotecas y cada una en una área de conocimiento específico. Entonces, ¿cómo capacitar esos bibliotecarios, arquivistas, para que trabajen con los investigadores? Por ejemplo, ¿cómo hacer que un dato sea FAIR? No sé si ustedes dicen FAIR en español. Bueno, porque F y A es fácil, interoperabilidad por humanos es fácil. Ahora el I y el R y la R, interoperabilidad computacional, es muy difícil. Por ejemplo, los otros días estábamos analizando una tabla Excel en un formato que, por ejemplo, con variables que un SPSS no consigue codificar. Entonces, esa tabla eran datos recogidos automáticamente, tenía las variables mal clasificadas. Pronto, no es interoperable y es una cosa muy simple de un dato que fue generado erróneamente. Entonces, desde el principio, decirle al investigador que tiene que definir variables perfectas, fijas, ¿no? para todas las versiones de los datos, eso precisa de un trabajo muy especializado, donde quien trabaja lado a lado con el investigador también tiene que entender de herramientas, de formatos abiertos, tiene que entender de documentar esos datos, documentar esas herramientas, documentar todos los procesos y describir todo eso con buenos metadatos. Metadatos estructurados, organizados, para después ir para el repositorio. Entonces, no es una tarea fácil, principalmente esa de generar datos interoperables. Para mí es lo más difícil. Por generar datos, todos generamos datos, así, pero interoperables es algo muy diferente. Entonces, para mí ese es el mayor desafío. Porque después popular el repositorio, el boca a boca, como dice Margarita, es lo que más funciona, por lo menos en nuestra experiencia con Lume, fue lo que más funcionó, el boca a boca. Claro, un buen servicio, una buena gobernanza, curaduría correcta, ¿no? Pero el boca a boca es lo que más funciona. Pero primero tenemos mucha cosa para trabajar y aprender, porque nosotros estamos a 2 semanas tentando generar un documento de buenas prácticas para generar una tabla Excel simples. Muy bien, muchísimas gracias a las tres. Yo creo que hemos podido observar que en las políticas están estrechamente enlazadas con el entrenamiento, la capacitación, la sensibilización, y que también tiene que ver con no solo con políticas institucionales o nacionales, sino también con incentivos. Lo que Margarita nos cuenta que se hace en la Universidad del Rosario con el curso de apropiación, que sea reconocido a los investigadores que lo hacen, es una buena práctica que creo que podríamos valorar conjuntamente para aplicarlo también. Y
creo que de toda la trayectoria que llevamos ya de más de 20 años de estar en acceso abierto o peleando por el acceso abierto, pues es importante valorar que no basta con tener repositorios, no basta con construir infraestructuras que nos den visibilidad y nos ayuden en este campo, sino que también tenemos que atacar diferentes flancos que tienen que ver con la capacitación y con las políticas. Entonces, son elementos que tenemos que ir trabajando conjuntamente al mismo tiempo, pero en manera continua y permanente. Así es que son muchas tareas, es bastante lo que tenemos que avanzar en este campo. Y bueno, como el tiempo ya se nos fue, yo quisiera nada más darles las gracias a Caterina, a Marisa y a Margarita por sus aportes. Supongo no, las presentaciones quedan grabadas, así es que también podemos compartir sus direcciones electrónicas para que si en caso de que haya consultas, preguntas más específicas, pues puedan dirigirse a ellas. Así es que muchísimas gracias y que tengan una excelente tarde. Muchas gracias. Gracias. Hasta pronto. Hasta pronto, hasta mañana. Gracias, Continuamos. hasta luego. Hasta mañana. Gracias. Chao.